Buenos días. En esta oportunidad voy a leer la carta de Judas que está antes del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Dice así esta epístola, es cortísima. Judas, siervo de Jesús, hermano de Jacobo, a los gentiles llamados, que son amados por Dios Padre y guardados en Jesús. Misericordia, paz, amor les sean multiplicados. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez les fue dada a los santos. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesús. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que el Eterno, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha preservado en cadenas ocultas, bajo densas tinieblas, hasta el juicio del gran día. Como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Del mismo modo, también estos, que imaginando en sueños, contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria. Pero el arcángel Miguel, que hablando con el adversario contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a invocar juicio de blasfemia contra él, sino que dijo: que el Eterno te reprenda. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen, y en las cosas que están persuadidos por instinto se corrompen como bestias mudas. ¡Ay de ellos! Porque fueron por el camino de Caín, y por el lucro se lanzaron codiciosamente tras el error de Balaam, y perecieron conforme a la rebelión de Coré. Estos son los que se desenfrenan en sus ágapes mientras se contaminan, apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna. Nubes errantes sin lluvia por causa de los vientos, árboles cuya cosecha ha cesado y son sin fruto, que han muerto otra vez y han sido arrancados desde su raíz. Rugientes olas del mar que mediante su espuma demuestran su propia confusión. Estrellas errantes para las cuales está reservada la densa oscuridad de las tinieblas eternas. En cuanto a estos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: He aquí el Eterno viene con miriadas de santos, para ejecutar juicio contra todos y para reprender a todos los impíos por todos los actos que han cometido impíamente y por todas las violencias expresamente, todas las violentas expresiones que los pecadores impíos han proferido. Estos son murmuradores que de todo se quejan, entre tanto se conducen conforme a sus propias bajas pasiones, cuya boca declara violencia, adulando a las personas por lucro. Pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían que en el fin de los tiempos habría burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Estos son los que provocan divisiones, individuos que están en la carne, que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando y conservémonos en el amor de Dios, estando expectantes de la misericordia de nuestro Señor para nuestra vida, la cual es eterna. No obstante,
a alguno de ellos arrebátalos del fuego. Y cuando se hayan arrepentido, tengan compasión de ellos con temor, aborreciendo incluso la ropa que está contaminada por la carne. Y aquel que puede guardarlos sin caída y sin mancha, y presentarlos sin tacha al único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesús, nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo, sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Como pueden ver, es un solo capítulo, es breve, pero es muy importante tenerla en cuenta, aunque casi ya nadie la lee, pero es importante, porque esta epístola está advirtiendo algo que sucedería en los postreros días. Nos dice a nosotros, los gentiles. Esta epístola no está dirigida a los judíos, sino a nosotros, los gentiles, que hemos sido llamados y amados por Dios y el Padre y guardados en Jesús. Que así como el apóstol Judas escribe esta carta, nos dice que debemos tener mucho cuidado porque hombres impíos convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa que hombres impíos que convierten la gracia de Dios? La gracia del Eterno ha estado presente desde la creación del mundo. Si no hubiese existido la gracia, cuando Adán y Eva cayeron, había destruido todo Dios. Pero por la gracia los preservó. Una vez que la maldad del hombre llegó hasta tal punto que quiso destruir todo Dios, hubo un hombre que halló gracia, Noé, descendiente de Adán, el cual él y su familia fue preservado y fue nuevamente un inicio de la creación humana a través de sus descendientes. La gracia presente. La gracia siempre estuvo presente en el Sinaí, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, con gracia, por misericordia, abrió el mar rojo, pasaron en seco, los guió la nube en la noche, la nube en el día, que los preservaba del calor, y el fuego en la noche, que les daba calor y luz. Ellos, Dios después les dio agua a beber de la roca, les dio carne a través de las codornices y pan del cielo. Eso es gracia, gracia del Eterno. La gracia de Dios ha estado siempre, siempre presente, siempre presente. Cuando el pueblo, recuerden el libro de los jueces, se apartaba del Señor y hacía lo malo, cuando le venían los males, lloraba, se arrepentía y se volvía al Eterno, y la gracia del Señor levantaba a uno de entre ellos para restaurarlos. Entonces, ¿la gracia ha estado presente? Siempre, queridos hermanos. Entonces aquí está hablando de que hay algunos impíos que convierten la gracia de Dios en abominación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la abominación? La gracia de Dios ha estado presente cuando fue dada lo que nosotros llamamos ley, la instrucción de Dios que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, los mandamientos. La gracia estaba presente, siempre allí, porque siempre estaba la ocasión de arrepentirse, de arrepentirnos de todo corazón, y la gracia de Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Pero muchos por allí salieron un tiempo enseñando que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que los mandamientos no importan porque los cumplió Jesús. Pero amigo, yo te digo, Jesús cumplió toda la ley, cumplió todos los mandamientos. Él es el cumplimiento de la Torá, y Él ha venido a ser morada dentro de ti, dentro de mí, para que viva Él por la fe en ti y en mí. Y si Él cumplió toda la ley, por lógica, nosotros que vivimos por la vida de Él,
también. ¿Qué quiere decir? Que no infringimos sus mandamientos. Y la ley, como bien lo enseñó Jesús, se resume en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, más encima, el Señor le subió un poquito la demanda a ese mandamiento y dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, entregándote por el otro. Y eso es gracia, porque la gracia de Dios que nos habita puede cumplirlo. Y si fallamos, abogado tenemos. Eso es gracia de Dios. No te cuesta a ti, no me cuesta a mí más que arrepentirme, pedir perdón. Y Él me vuelve a poner en el punto de partida. Ahora dice también que hay un riesgo. Dice, ustedes lo saben que Dios, habiendo rescatado a su pueblo de Egipto, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Sacó toda esa cantidad de gente que vivía en Egipto en esclavitud. Pero a través del desierto, a través de mostrar Dios su amor, su misericordia, su fidelidad, dándoles agua, dándoles pan, que la ropa no se gastaba, dándoles carne, dándoles las instrucciones de cómo acercarse a Él y todo lo demás, ese pueblo fue rebelde una y otra vez. ¿De qué manera? Quejándose. Nunca agradeciendo, sino quejándose. Examínate si eres de aquellos que agradece o de aquellos que te quejas. Porque hay una porción del pueblo de Dios que es buena para quejarse y que lo único que hace cuando viene en oración es quejarse, quejarse, quejarse y no dar gracias. Y pedir, y pedir, y pedir, como pidió el pueblo de Israel en el desierto. Pidió agua, Dios le abrió la roca. Pidió pan, Dios le dio el maná. Pidió carne, Dios le dio codornices. Siempre Dios le dio, pero lo tentaban una y otra y otra y otra vez, quejándose, añorando lo que tenían en esclavitud en Egipto. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que viven quejándose? He escuchado a algunos decir, mira, yo vivía bien, pero cuando vine a la fe se me puso todo cuesta arriba. ¿Por qué será? Porque Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere que tú vivas en amor, en misericordia, en fidelidad y en verdad. Ahora, si nosotros no mantenemos esa dignidad de hijos de Dios, de ser agradecidos, todo tiene un propósito, todo, absolutamente todo lo que nos ocurre, nada es casualidad, todo tiene un propósito de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque si los ángeles no mantuvieron su dignidad, ellos quisieron ser como seres que eran inferiores a ellos, que éramos nosotros, el hombre, y hicieron lo malo delante de Dios, mezclándose con las mujeres y engendrando gigantes, corrompiendo una creación. Los ángeles no se contentaron con ser los mensajeros y con aquellos que servían directamente al Eterno, algunos de ellos, y se corrompieron. Bueno, nosotros tenemos que contentarnos con ser hijos de Dios. Hemos sido hijos por adopción, por el sacrificio de Jesús. Ahora que somos hijos y somos parte del pueblo de Dios, no debemos estar quejándonos. Debemos ser un pueblo agradecido, que agradece. Agradezcamos que estamos viviendo en un tiempo que es difícil. Es verdad, es un tiempo difícil. Pero Dios no nos habría permitido vivir en un tiempo difícil si Él nos hubiera dado la fuerza a través de su Hijo para perseverar en la fe. Algunos han enseñado a los hermanos a meterse en una guerra espiritual contra espíritus y demonios. Y queridos hermanos, en eso hay que tener un cuidado
extremo. Si el Espíritu del Señor no te lo ordena expresamente, no te metas en ese terreno. Porque aquí mismo dice que ni el arcángel Miguel profirió una maldición contra Satán cuando luchaba por el cuerpo de Moisés. Simplemente dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque hay ciertas potestades, hay ciertos espíritus que tienen cierta jerarquía y nosotros no podemos en nosotros mismos ir y proferir maldición o atarlos o hacer algo. Mira, si uno no está en una perfecta alineación en el espíritu, si hay una pequeña agujero, si hay una pequeña brecha, si hay una pequeña ventana o puerta abierta donde el enemigo te puede agarrar y zarandear, no lo hagas. Simplemente pide al Padre que reprenda a esos espíritus en esas personas y los libere. Tú intercede por ello. El Señor lo va a hacer. También habla aquí de que aquellos que por lucro, se lanzan en el error de Balaam. He conocido a algunos siervos del Señor que ofrecen liberación a personas que están oprimidas por ciertos espíritus, pero a cambio de una ofrenda, de un pago. Eso no corresponde. Eso no corresponde. No hay profesionales de la liberación. Aquí el único que liberta es el Señor. Si tú has venido a la fe y tienes problemas, cuando viniste a la fe, oraste al Señor, te arrepentiste, oraron por ti, tu habitación quedó limpia, vino el Espíritu de Dios a morar dentro de ti, comenzaste a alimentarte en la palabra, pero a medida que caminabas, encontraste que habían cosas que no podías evitar. Algunos puede ser la mentira, algunos otro tipo de vicios o defectos que uno ya se han hecho parte de uno y que no se puede liberar, y van y recurren a un hermanito, entre comillas, que les dé liberación. Eso no se necesita alimentarse de la palabra, ser constituido de la palabra, y en obediencia a esa palabra tú vas a ser libre de esos vicios. Él te va a liberar, pero a través de tu obediencia, a través de tu arrepentimiento, a través de tu conexión con el Señor. He conocido a algunos que van donde un hermano que les ministra liberación. Pasa un tiempo y vuelven a ir porque nuevamente necesitan liberación. Entonces, ¿cómo es? ¿Mora en ti el Espíritu Santo o mora el espíritu de los demonios? Eso no corresponde. El que ha venido a morar dentro de nosotros permanece en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en esa comunión con Él. Y podemos tener muchos defectos en nuestra humanidad, pero si estamos en comunión con Él, si estamos orando, si estamos alimentándonos de la palabra, poco a poco el poder del Espíritu Santo en nosotros, la vida de Cristo, va a tomar control. Y van a caer esos vicios, y van a caer esas malas costumbres, y van a salir esas cosas que tú desechas y que el Señor desecha, pero a través de la edificación que tienes que recibir por la palabra y tu íntima comunión con Él. No hay caminos cortos, no hay caminos cortos. Por eso que hay algunos que andan diciendo cosas, profetizando cosas, hablándole cosas a los hermanos, diciéndole: el Señor va a hacer esto y esto contigo, cuando ni siquiera Dios le ha hablado. Tengan cuidado. Aténganse a la palabra y a la oración, a la comunión con el Señor. Porque en estos últimos días van a venir muchos burladores. Van a ir detrás de la impiedad, tras la impiedad por sus propias bajas pasiones. Van a provocar divisiones en los individuos que están en la carne.
van a introducirse en las congregaciones, van a comenzar con doctrinas erradas y van a causar división, porque el enemigo reina donde divide. Pero el Señor es el Dios de la unidad, del uno. Así que, hermanos, cuando haya arrepentimiento de algunas personas, tengamos compasión de ellos, cuidémoslos, alimentémonos con la palabra, edifiquémonos con la palabra precisa, oremos por ellos, estemos acompañando a estos hermanos hasta que ellos se afirmen en el Señor y puedan empezar a caminar más firme en Él. Cuando uno viene a la fe, necesita un niñero, igual que cuando nace un bebé, necesita ser amamantado, necesita ser cambiado sus pañales, necesita que después se le enseñe a caminar, a hablar y a ejecutar ciertas cosas a medida que va creciendo. Pero todo este crecimiento se va dando por la alimentación que va recibiendo el bebé. El bebé recién nacido solo necesita la leche materna, la leche que es la palabra, los principios, los rudimentos de la doctrina. Y luego, a medida que va creciendo y va pudiendo sobrellevar y va aprendiendo a caminar, se le va enseñando el resto de la palabra para que aprenda a caminar en la congregación con el resto de los hermanos, sujetándose unos a otros en amor, apoyándose unos a otros en amor. Si alguien cayó, ir, levantarlo, lavarle sus heridas, curarle sus heridas, ponerlo en el camino, afirmarlo hasta que esté firme, no dejarlo botado. El pueblo de Dios es como un ejército que abandona sus heridos en el camino. Un hermano cayó, allí se dejó. Se habló peste del hermano, se habló peste de la caída, sin pensar que si el Señor te suelta, tú puedes ser capaz de caer en cosas peores. Por eso, el primer mandamiento es tan importante. Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ten misericordia de ti. Aprende a amarte a ti mismo y vas a aprender a amar al otro. Aprende a recibir el amor del Señor que se entregó por ti para que Él pueda a través de ti amar con ese amor de entrega a los demás, como Él nos ha amado. Pero el Señor nos dijo que en el postrer tiempo el amor de muchos se enfriaría. Y ese es el mayor peligro que estamos viviendo. Vivimos momentos cruciales. Estamos en una bomba de tiempo. Estamos en los últimos días. Estamos en el último tiempo. Quizás seamos la última generación, no lo sé. La venida del Señor está próxima. Pero nosotros, si no estamos viviendo conforme los mandamientos en el amor de Él, no podremos perseverar. El Señor advirtió que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Así que nosotros tenemos que empezar a echar fuego, a atisbar el fuego. Cuando uno prende una fogata empieza a soplar para que ese fuego vaya encendiéndose y crezca. Es lo que tenemos que hacer. Incitarnos al amor, a las buenas obras, a la misericordia, a la oración. Es lo único que nos puede mantener firmes en este postrer tiempo difícil. Peligroso, sí. Complicadísimo, sí. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestros hermanos que nos enseñan la palabra, para que no se aparten ni a izquierda ni a derecha de la instrucción, para que ellos sean fortalecidos en la fe, para que ellos sean sostenidos, para que no sean, Señor, tentados por ninguna cosa. Guardémoslos en oración. Ellos, los líderes, necesitan que el pueblo ore por ellos. Y nosotros debemos orar los unos por los otros. Velar y orar para que no entremos en tentación. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de preocuparnos por lo principal,
Vamos a ir detrás de cualquier cosa nueva que se enseñe, porque hay comezón de oír, pero no la palabra, y vamos a salir detrás y nos podemos desviar. Hermano, es tiempo peligroso. Velad y orad. Velad es sobreveer, mirar el peligro que viene y estar orando para estar firmes en Él, en la roca de los siglos, y estar firmes como pueblo, estar firmes como cuerpo, estar firmes en la unidad del cuerpo de Cristo. Oremos para que esa oración que hizo Jesús, que sean uno como tú y yo, Padre, se cumpla. Cuando el mundo vea que los creyentes son uno y que se aman, podrán venir a la fe mucho más fácilmente. Si les gustó, denle un like, preocupémonos, estemos atentos a las advertencias, son tiempos peligrosos, hay que velar y hay que orar.